castigos, hermanos, que el ser humano no merece, no. Son juicios justos, son algo que, es más, Dios en su gran misericordia no nos da, hermanos, un juicio sin antes darle al ser humano la oportunidad de reconciliarse, sin darle la oportunidad de perdonarlo, sin darle la oportunidad que se arrepienta. Tanto y de justo Dios que antes, hermanos, de traer juicio, Dios siempre da la oportunidad al hombre para que el hombre pueda reconsiderar lo que ha hecho y mostrar un corazón arrepentido y buscar, hermanos, ese perdón de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar, Dios siempre está dispuesto a reconciliar, Dios, hermanos, está dispuesto a olvidar. Entonces, los juicios de Dios siempre van a ser justos, siempre. Y vamos a ver, el jueves vimos un poco acerca de ese juicio, hermanos, y vamos a tener la lectura ahí en Génesis capítulo 4, versículo 11. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Lo primero que quiero decir, hermanos, es que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Cuando Caín y Abel se presentaron delante de Dios a llevar su ofrenda, en los primeros versículos del capítulo 4, aunque los dos hermanos fueron al mismo lugar y fueron con el mismo Dios, Dios vio con agrado una ofrenda y a la persona de aquella ofrenda, en este caso es en Abel, mas no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Eso quiere decir, hermanos, que cuando los seres humanos nos presentamos delante de Dios, como en este caso, en la actualidad, que nos presentamos reunidos todos como iglesia, como un cuerpo espiritual que somos, pero la adoración, Dios la va a ver personal de cada uno de ustedes y mía. Porque alguien no tenga ese corazón que Dios espera para adorarle, para ofrendarle, eso no quiere decir que Dios va a echar a perder todo la adoración. Hermanos, Dios va a ver el corazón de cada quien, de cada uno, para poder aceptar la adoración, la ofrenda de cada uno en lo personal. Por eso es muy importante que el ser humano no piense en los demás, no piense en los demás, no piense en la familia, no piense en los hermanos, piense en cada uno en lo personal, de qué le voy a ofrecer a Dios. Porque Dios espera algo personal de cada uno. Entonces, hermanos, y lo otro que quiero decir es que cuando vemos Génesis capítulo 4, hermanos, Génesis capítulo 3, capítulo 4, capítulo 1 y 2, capítulo 5 todavía, capítulo 6, capítulo 7, no existe iglesia todavía, físicamente. Físicamente no existe iglesia, no existe el pueblo de Israel todavía. Pero eso no quiere decir que aunque no hay leyes escritas en tablas de piedra, eso no quiere decir que aunque no hay leyes escritas en un libro como el que tenemos nosotros el día de hoy, eso no quiere decir que no hay pecado y que no hay maldad. Leyes, hermanos, ya habían leyes, porque Dios diseñó al hombre, al ser humano, igual a él, que pudiera discernir y que pudiera tener una moral, que pudiera tener una conciencia. Entonces,
ya, hermanos, aunque no hay una ley escrita, aunque no hay una ley escrita en tablas ni en un libro, había una ley moral en el corazón y en la mente de Adán y Eva y de los hijos de Adán y Eva. A veces se piensa que hermanos, que bueno, los únicos que tienen que guardar los mandamientos de Dios son los cristianos. Pero realmente en Génesis capítulo 4 todavía no hay cristianos, todavía no hay iglesia, y Dios va a traer juicio sobre un hombre por no haber obedecido o por haber violado las leyes de Dios. ¿Estaban escritas? No. Pensamos a veces, entonces, que puede haber maldad en el corazón de uno y que Dios no se da cuenta, porque yo no soy cristiano, puedo hacer y deshacer. No es así, hermano. El hombre se da cuenta cuando hay maldad en su corazón. En el caso de Caín, Caín sabía que había maldad en su corazón y no era cristiano, y no era tampoco en ese momento gentil, y no era del pueblo de Israel, y no era griego. Entonces, desde el principio de los tiempos, el hombre puede darse cuenta si hay maldad en su corazón. ¿Ley qué? Ley moral. Hermanos, Dios nos diseñó con esa capacidad de poder saber lo que nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta si hemos hecho algo malo o algo bueno. Lo que le llamamos conciencia. Esa siempre nos va a acusar. Y Dios sabe que lo hemos hecho, nosotros también. En el caso de Caín, el pecado de Caín, bueno, la maldad de Caín se ve en matar a su hermano. El pecado de Caín está que Dios le había dicho a Adán y Eva, fructifíquense y multiplíquense. Verbalmente, no había una ley escrita, verbalmente Dios le dio el mandamiento a Adán y Eva, fructifíquense y multiplíquense. Y Caín, en vez de ayudar a la fructificación y a la multiplicación de la humanidad, está eliminando la humanidad. El pecado, hermanos, de Caín es haber detenido lo que Dios había preparado, y era la multiplicación y la fructificación de la humanidad. Y ahora Caín tiene que enfrentar sus consecuencias, y esto es para todos, hermanos, hasta en la actualidad. Aunque en este momento solo existen bíblicamente, solo encontramos estos nombres, aunque más adelante vamos a ver que es posible que había muchas más personas. Por el momento solo encontramos estos 4 nombres: Adán, Eva, Caín y Abel. Y ahora Caín tiene que enfrentar su juicio. Hermanos, como nosotros en la actualidad, cuando alguien viola las leyes migratorias, Estados Unidos, lo estamos viendo, no duele mucho porque tenemos familiares en Estados Unidos y no queremos que los deporten, pero se violó la ley, y la ley dice que todo el que entra a un país y no arregla su estatus migratorio tiene que ser devuelto a su nación. Entonces, se tiene que enfrentar la justicia, y por nuestras acciones tenemos que enfrentar la justicia. En este caso, Caín va a enfrentar la justicia divina. Y lo primero que decíamos, hermanos, en Génesis capítulo 4, versículo 11, que Dios le dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La maldición de Dios. Y la maldición de Dios, hermanos, se puede escuchar: Dios es muy duro. No. Dios solamente, hermanos, lo está entregando a la destrucción. Y decíamos esto: Caín no quiso vivir en paz con su familia, porque mató a su hermano, ¿sí o no? No quieres vivir cerca de tu familia, no quieres vivir en paz con tu familia, no quieres vivir en comunión con tu familia, vas a tener que vivir lejos de ella. La sociedad, si hubiera sociedad, no puedes vivir con la sociedad, porque tú estás asesinando, tú estás matando a alguien, tienes que vivir lejos de la sociedad. ¿Dónde viven los asesinos ahora, hermano? ¿Dónde están los asesinos? ¿Dónde están los que matan a una persona? En la cárcel. ¿Por qué? Porque esa persona no puede andar libre, porque es un peligro para la sociedad. Pero también lo otro que decíamos es que, hermanos, si Caín no quería tener una comunión con Dios,
si Caín no quería estar cerca de Dios, si Caín no quería obedecer las leyes de Dios, si Caín no quería tener el corazón que Dios deseaba de él, Caín tenía que vivir lejos de Dios. Y nos quedamos ahí en versículo 12, miramos el versículo 12 cuando dice: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fruto, errante y extranjero serás de la tierra. Caín tendría que vivir lejos, hermanos, de su familia, de la sociedad y de Dios, y la tierra con la cual él, hermano, sabía ararla, sabía sembrarla, sabía cosechar frutos, ahora ya no le iba a dar la productividad que él en su momento había disfrutado. Y vemos ahora, esas son las palabras de Dios: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, ahora miren la respuesta de Caín, porque hermanos, les comentaba el jueves que yo veo que Dios sigue teniendo misericordia con Caín, como si Dios esperara todavía que Caín se arrepintiera, como si Caín volviera en sí y dijera: bueno, ok, sí es cierto, lo que hice es un pecado grave, debo de pagar mis consecuencias, perdóname, Señor. Porque mire el versículo 3: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Caín fue afectado moralmente. Caín fue afectado moralmente, emocionalmente, y fue afectado espiritualmente, por lo que vamos a ver. Entonces Caín respondió a Jehová después del castigo. En su respuesta, hermanos, no muestra ningún arrepentimiento. La frase, note lo que dice la frase: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Qué es lo que le está diciendo Caín a Dios? El castigo que me está dando es mucho. Eso no se puede soportar. Es demasiado. Es cierto y lo que hice, pero es demasiado el castigo que tú me estás dando. Grande es mi castigo, dice, para ser soportado. Es cierto, matar a mi hermano, yo lo puedo aceptar, pero me estás castigando de una manera muy dura, echándome de la tierra y dejándome errante y dejando que también la tierra ya no produzca. O sea, lo que me estás dando como castigo, como disciplina, es demasiado, le dice. ¿Quién no va a poder soportar? Caín le está hablando con Dios, hermanos, en una actitud de no aceptar ni reconocer lo malo que ha hecho. O sea, para Caín haber matado a su hermano no era algo muy grave. Grande es mi castigo para ser soportado. En otras palabras, Caín como si le estuviera diciendo: mejor mátame de una vez, no me mates tan despacio. Y luego el versículo 14, que podemos, hermanos, hasta digerir en el texto, que podríamos encontrar dos interpretaciones. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me llame me matarán. Parece que Caín está afectado, que hasta cierto punto Caín dice: bueno, sí es cierto, hice lo malo, maté a mi hermano, ahora voy a estar lejos de la presencia de Dios, ahora voy a estar lejos de mi familia, ahora voy a estar lejos de la sociedad, y ahora corro el riesgo de que me maten. Hasta cierto punto parece que Caín, hermano, está reconociendo que el proyecto no era lo correcto. Pero hermano, no es eso lo que Dios espera. No es eso lo que Dios espera de Caín. Dios espera algo más de Caín. Dios espera, hermanos, que Caín se arrepiente, que confiese su pecado, porque hasta el momento Caín no ha reconocido, no ha aceptado delante de Dios, no le ha pedido perdón a Dios por lo que acaba de hacer. Pero otra interpretación que podríamos decir es: he aquí me echas hoy de tu tierra, de la tierra. Note la frase como está escrita: he aquí me echas hoy de la tierra.
yo no me quiero ir, que quede claro, yo no me quiero ir de aquí. Tú me estás echando. Note lo que dice el texto. Hoy, he aquí me echas hoy de la tierra. No me merezco que me eches, pero tú me estás echando. Yo no me quiero ir. Podríamos decir, hermano, lo que Caín está diciendo, hoy me echas de la tierra, me estás echando de tu presencia. No soy yo el que me quiero ir de esta tierra. Entonces, hermano, Caín no muestra señal de arrepentimiento, ni de remordimiento tan siquiera. Me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Ya no tendrás que preocuparte por mí. Me voy a esconder. Ya tú no tienes que preocuparte por mi vida, ni por lo que me pase. Tú no tienes que preocuparte. Ya no voy a causarte, como si Caín estuviera diciendo, ya no voy a causarte más problemas. Ya no va a ser tu problema cómo me vaya a mí o cómo me encuentre en mi vida. Me voy a esconder de tu presencia para que tú no te preocupes de mí. Como hermanos, de una manera como queriendo llamar la atención y queriéndole decir a Dios, moverle el sentimiento a Dios como los hijos a los padres, ¿no? ¿Sabes qué? Me voy de la casa. Las leyes que tú estás poniendo son demasiadas. Y ¿sabes qué? Me voy a ir lejos. Donde no te des cuenta dónde vivo, cómo me va, como queriendo que el papá le diga, no te vayas, hijito. No te vayas, quédate. Pero hermano, eso solo nos enseña que cuando se tiene esa actitud, no hay la intención de querer cambiar. No hay intención de arrepentimiento. Y lo que menos Caín tiene es intención de cambiar. Cuando le dice, hoy me echas de la tierra, tú me estás echando, no me quiero ir, y de tu presencia me esconderé. Así es que no tienes de qué preocuparte de mí, yo puedo vivir sin ti. No necesito de tu presencia, no necesito de tu comunión. Cuando usted lo lleva a la familia, ¿cuántas veces los padres no han escuchado a sus hijos decir, no voy de casa? Que quiero vivir aparte. ¿Y dónde vas a vivir? No te voy a decir todavía. Yo voy a buscar mi lugar. Ya no quiero ser problema para ti. Pero no es que quieran irse de la casa, sino que lo que no quieren es vivir bajo las reglas de los padres. Y reconocer a veces, hermanos, que hacemos cosas incorrectas. ¿Y qué terminamos haciendo entonces? Viviendo lejos de la familia, lejos de los padres, lejos de los hermanos, simplemente porque no queremos cambiar de actitud, porque no queremos cambiar de forma. Déjame, yo voy a vivir como yo deseo. Parece ser, hermano, parece ser que Caín se muestra así. Seré errante y extranjero en la tierra. Y le dice, me has entregado a una vida de vagabundo. Y por último, cualquiera que me hallare me matará. Y en otras palabras, como si Caín estuviera diciendo a Dios, me has entregado a la muerte. Pero ¿era realmente Dios quería eso para Caín, hermano? Dios no quería eso para Caín. Estas son las consecuencias de sus acciones, de sus actos, de sus decisiones. Pero en ningún momento Caín le dice a Dios, perdóname, porque pequé, porque en mi corazón había maldad y maté a mi hermano, perdóname, quiero reconciliarme contigo. En ningún momento buscó a su papá y a su mamá para pedirle perdón. Parece que sí hay un remordimiento, hermano, porque lastimosamente siempre pasa eso, hay un remordimiento, pero no hay un cambio de actitud. Y esa es la conciencia que nos acusa. Y sabemos que no, el ser humano sabe que no ha hecho lo correcto, pero no hace, hermano, lo que debe de hacer, que es lo correcto. Buscar el perdón y buscar la reconciliación. A pesar de que los años han pasado, hermanos, si usted mira esa actitud de Caín, en el versículo 14,
Vaya conmigo a Mateo 27. Versículo 3 al 5. ¿Alguien que lo lea, hermano? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Ok, hasta ahí está bien. Judas, el gran conocido Judas, el traidor, el que entregó al Señor Jesucristo, dice Mateo que viendo cómo Jesús era condenado, cómo Jesús estaba siendo clavado ahí en la cruz del Calvario, cómo estaba sufriendo los maltratos y los golpes, cuando Judas vio esto, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, con los que había hecho anticipadamente un convenio para entregarles al Señor. Note que el caso del Señor Jesucristo, el que Judas lo haya entregado, no fue un accidente, no fue por casualidad ni por suerte que Judas le dijo al Sanedrín: oigan, ¿saben qué? Jesús está en tal lugar, yo creo que ahí está, yo me parece. No, era algo que él había planeado bien, entregarlo con anticipación. La muerte de Abel no fue un accidente tampoco. Ahí planeó bien entregarlo a la muerte. Bueno, Judas, en ese ejemplo que estamos viendo, después que él se da cuenta, ve al Señor Jesucristo ahí, hermano, siendo condenado, dice que vuelve con los que, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Su conciencia lo acusó. ¿Qué es lo que he hecho? He entregado sangre inocente. Por eso la frase dice: devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Hermanos, de esa ley no se puede huir. ¿Era cristiano Judas? No, no era cristiano. Pero se dio cuenta, hermanos, lo acusó su conciencia de que lo que había hecho era algo malo. Dice el texto, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Ese es tu problema. Mira ese tipo de arrepentimiento. Tu conciencia te acusa, pero no haces lo que debe de hacer. En este caso, Judas aventó las monedas de plata ahí, lo que le había dado, las aventó ahí, pero no hizo más. En cambio, la historia de Pedro es muy diferente. Hermano, en su mente Judas sabía que había pecado. Él se dio cuenta que había pecado, pero no buscó el perdón de Dios. No buscó arrepentirse. No buscó, hermanos, confesar su pecado, sino que, bueno, ahí tiró las monedas y el versículo 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue. ¿Es la manera correcta? No. ¿Pecaste contra Dios? Dice el apóstol Juan: confiese su pecado. Y si confiesa su pecado, Dios es justo y fiel para perdonar. Pero Judas, hermanos, prefirió matarse, irse y ahorcarse, que antes hacer lo correcto, que era confesar su pecado delante de Dios y buscar el perdón de Dios. Y hasta la actualidad, hermano, hasta la actualidad, el ser humano sigue igual. Su conciencia lo está acusando de lo malo que está haciendo, pero no busca el arrepentimiento, no busca confesarle su pecado a Dios
no busque el perdón de Dios. Prefiere otra salida. En este caso, Judas prefirió irse a ahorcarse. El caso de Caín lo vamos a ver, que es similar. Va a preferir irse de la presencia de Dios, va a preferir dejar su familia, va a preferir, hermanos, dejarlo todo antes que arrepentirse. Ahorita lo vemos. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de este arrepentimiento? Cuando usted y yo leemos 2 Corintios capítulo 7, hermano, hay un arrepentimiento que es, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. 2 Corintios 7. Versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 11, si alguien lo quiere leer. Porque aunque os contriste con la carta, no me pega, aunque entonces lo lamento. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido conquistados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que haya sido contrastido según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué bendición? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahí está ahí. Pablo está hablando de que él había mandado una carta a los hermanos de Corinto. Y en esa primera carta Pablo habló muy fuerte. Porque en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios había un caso de inmoralidad en la iglesia. Un joven estaba viviendo con su madrastra y seguía ahí en la congregación. Y ese pecado se estaba viviendo ahí. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 5 le dice a la iglesia: sáquenlo, saquen ese perverso de la congregación. ¿No ven que poca levadura leuda toda la masa? O sea, un poquito de pecado, podríamos decir, va a afectar toda la congregación. Para Pablo, dice Pablo, en el versículo que comenzamos a leer ahorita, porque aunque os constricté con la carta, no me pesa. Porque Pablo les habló duro como un padre o un hijo, porque Pablo consideraba en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios que él era su padre espiritual para ellos. Pero dice Pablo: aunque yo sé que fui duro y aunque los contristé, aunque a ustedes les dolió, a mí no me pesa, dice. ¿Por qué? Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado. No estoy alegre, no estoy contento porque ustedes hayan sido contristados o porque ustedes hayan sentido ese dolor, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. La iglesia en Corinto parece ser, hermanos, después de vivir con muchas deficiencias. Y cuando usted lee la carta a los Corintios o cualquier otra carta o cualquier otro libro, piensa primero que la carta a los Corintios es para una congregación, pero usted y yo la podemos hacer propia personalmente, y que cuando leemos la palabra de Dios podemos ser contristados nosotros. Y Pablo dice: ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Pensar, hermanos, el arrepentimiento de la iglesia, aunque toda la iglesia, toda la congregación hubo un cambio en su mente, y un cambio de mente trae un cambio de vida, puede ser un cambio de cada uno de nosotros en lo personal, cuando la palabra nos contrista. Pero como dice Pablo, contristado según Dios para arrepentimiento, nos lleva,
hemos afectado. Oye, es cierto lo que la palabra de Dios nos está diciendo, es cierto lo que Dios me está diciendo. Entonces, no solamente me pesa en la conciencia, sino que eso que me está afectando mi mente y que me suena aquí en mi mente, me lleva a un arrepentimiento, a un cambio de mentalidad, a un cambio de vida, a un estilo de vida nuevo, diferente al que estoy viviendo. Pablo le dice a la iglesia, porque habéis sido contristados según Dios, con el propósito para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Parece ser, hermano, que la iglesia en Corinto se arrepintió, cambió su mentalidad, cambió de vida, y eso es lo que a Pablo en eso se goza, que la carta, aunque fue dura, tuvo el efecto esperado, porque hubo arrepentimiento según Dios. No solamente dijeron los a Corintios, sí, es cierto, estamos mal, pero bueno, ¿qué podemos hacer? No, decidieron cambiar de actitud, decidieron arreglar sus problemas que tenían, decidieron cambiar su conducta que tenían, decidieron cambiar sus pleitos que tenían en 1 Corintios capítulo 3, capítulo 11, hermanos. Cambiaron sus pleitos por armonía. Entonces Pablo dice, en eso me gozo. No estoy contento porque hayan sufrido, porque se hayan sentido mal, sino porque la carta tuvo el efecto esperado. Una constrictación según Dios, haber sido constrictado según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Mire el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Hermano, cuando una congregación se encuentra mal, la iglesia en Corinto estaba muy mal, pero hubo arrepentimiento según Dios. Y el resultado fue que ellos se arrepintieron, y el resultado de eso, no hubo ni una pérdida. Quiere decir que hasta el hermano, que el capítulo 5 le habían cortado comunión, se arrepintió y volvió a la congregación. Y ese arrepentimiento es para, hermano, cuando el ser humano se arrepiente de acuerdo al arrepentimiento de Dios, ese arrepentimiento, ese cambio de vida, el resultado es la salvación. Pero hay otro arrepentimiento, dice Pablo en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea, cuando la conciencia lo acusa según Dios, el hombre cambia para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, un arrepentimiento según Dios, esa tristeza que sintieron los 3,000 ahí en Hechos capítulo 2, porque hubo una tristeza en su corazón, fueron compungidos de corazón. En Hechos capítulo 2, cuando escucharon el sermón de Pedro, ellos se compungieron de corazón, su corazón se entristeció, y hubo un entristecimiento de acuerdo a Dios, y el resultado fue que se arrepintieron, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Eso es un arrepentimiento según Dios, y hubo salvación para ellos. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza del mundo no produce, hermanos, arrepentimiento. Es simplemente una tristeza. Simplemente la conciencia te acusa, pero no haces más. No hay cambio, no hay arrepentimiento, no hay reconciliación. Ah, sí es cierto, estoy peleado con mi hermana, pero si quiere, que me busque. Ah, pues sí hice mal, pero ya pasó. Pero no se busca la reconciliación, no se busca el perdón. Y eso solamente lo lleva a la muerte. Puede ser una muerte, hermanos, física, como el que mata a una persona. La conciencia seguramente las primeras veces lo acusa, pero no decide cambiar de vida. Puede ser, hermanos, una muerte familiar, porque sabe que no está haciendo bien las cosas en su familia, con sus hermanos, con su papá, y lo que prefiere es mejor irse lejos, vivir lejos de su familia. Es cierto, no soy el mejor hijo,
no me porto de la mejor manera. Bueno, pues entonces lo voy a dejar y me voy a ir. ¿Usted cree que eso es lo correcto? No. Lo correcto es que el hijo reconozca que su actitud, que su conducta no es la mejor. Venga con sus padres, perdónenme, voy a cambiar mi forma de comportarme en la casa. Esa misma actitud pasa, hermanos, muchas veces en la iglesia, con nosotros los cristianos. Sabemos que la forma como lo estamos conduciendo no es la mejor, porque lo sabemos. Caín sabía que había maldad en su corazón, sin ser cristiano. ¿Saben qué, hermanos? Mejor me voy, porque no les quiero hacer daño. ¿Usted cree que eso es lo correcto? No es lo correcto. Lo correcto es decir, hermano, yo causo problemas, voy a cambiar de vida, voy a cambiar de actitud, voy a cambiar de conducta. Un arrepentimiento según Dios. No una tristeza como la del mundo. Una tristeza sí, pero como quiera no hago nada. Esto fue lo que le pasó a Judas. Le dio tristeza en su corazón al ver al Señor condenado, pero prefirió irse a ahorcar. Versículo 11. Porque aquí, esto mismo, de que haya sido conflictado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Fíjense cómo Pablo habla, y fíjense qué es lo que hay antes de esa palabra solicitud. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Un signo de qué? Admiración. Pablo está admirando entonces, porque dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿El qué produjo esa solicitud en la iglesia de Corinto? El arrepentimiento. ¿Qué solicitud produjo? Ellos cambiaron, hermanos, su actitud. Ayer estaban pasando el juego del Monterrey y dicen que el equipo del Monterrey, que es el equipo del hermano Azael, hermanos, dicen que traía otra actitud a los partidos anteriores y jugaron como nunca y ganaron. Cuando se cambia de actitud, hermanos, dice Pablo a la iglesia, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en él. Hermano, la actitud de la iglesia cambió, porque hubo arrepentimiento según. Sí, hermano, estamos mal, le pudieron haber dicho a Pablo, estamos mal, hermano, pero así vamos a seguir, ya nos acostumbramos. No, pero la iglesia en Corinto decidió cambiar, se arrepintió. Y Pablo por eso dice, me gozo, ahora me gozo. Si antes estuve triste, si antes estuve desalentado, ahora hay alegría y hay gozo en mi vida al ver a la congregación que cambió su forma de vida y atender los asuntos. Qué bonito, ¿no, hermanos? Cuando cambia uno, ¿no? Y las personas lo ven y dicen, hubo un cambio en la vida de esta persona, porque hubo arrepentimiento según Dios. Así que, mis hermanos, ¿sí se entendió el mensaje? Sí. Hermanos, es sencillo. Mire lo que Caín va, vamos a seguir a Génesis para terminar, para cerrar el asunto. Porque Caín no muestra signos de arrepentimiento ni de remordimiento. La iglesia en Corinto, hermanos, mostró señales, mostró frutos de que se habían arrepentido y que ellos habían reconocido que estaban mal, pero habían frutos de que las cosas habían cambiado. Pablo dice, por eso me gozo. Pero miren el caso de Caín. Vamos al versículo 4:5 de Génesis, 4:15 de Génesis. Caín ya dijo lo que tenía que decir y ahora Dios le va a responder. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Nada más voy a hacer un paréntesis ahí en este texto. Ve que
dice Caín, cualquiera que me hallare me va a matar. Pero ¿quién lo iba a hallar, hermano? Si parece ser que nada más había hasta el momento Eva, Adán, Caín y Abel, ¿sí o no? Pero Abel ya no estaba. Alguien me dijo me hizo una pregunta, hermano, y a dónde encontró Caín entonces. Bueno, un texto más adelante va a decir que Adán y Eva tuvieron más familia. Y la Biblia no nos dice cuánto, porque el escritor no habla de una manera seguida de los acontecimientos, cómo van sucediendo. Está resumiendo por el texto que dice, cualquiera que me hallare me matará. Quiere decir que ya había más personas descendientes de Adán y de Eva. Y luego el versículo, ese versículo, ahí dice, cualquiera que me hallare me matará. Y Dios dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín, pero ¿quién lo va a matar? Eso quiere decir que había más humanidad, descendientes de Adán y de Eva. Anótenlo nomás como información para... ¿De dónde salió la mujer de Caín? Porque vamos a llegar al punto del versículo 17, que Caín conoce a su mujer. Bueno, la Biblia no nos habla cronológicamente, simplemente, por ejemplo, en el capítulo 5 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos. Nada más como información. No vamos a sacar una lección de esto. Entonces, porque a veces, hermanos, parece que no, pero hay preguntas en nuestra mente. Bueno, ¿y de dónde salió la mujer de Caín? Me dice que a Adán y a Eva le nacieron más hijos e hijas, mas no nos dice el orden ni cuántos años había pasado. Por eso la Biblia dice que cualquiera que hallara a Caín lo iba a matar. Dios puso señal. ¿Cuál sería la señal? Esa es una pregunta, nomás para que pensemos. Según el texto, y se escuchan respuestas, tenemos 5 minutos. Vamos a tratar de darle tiempo al hermano. En ese texto, porque es una clase, y alguien puede decir, yo creo que la señora dice, le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Cuál sería la señal? ¿O cuál será la señal? Yo tengo una, pero no es como, esa es la señal, es lo que yo pienso. ¿Cuáles creen ustedes? No tienen idea. Según el texto. Podemos encontrar sería la improductividad de su trabajo en cuanto a la tierra. La improductividad podría ser, sí, está muy bien. Porque ¿se iba a ver? Ya no iba a ver. ¿Ya no iba a ver? ¿Otra? Que fue echado de ver. Podría ser que ahora iba a andar como un errante, muy bien. Y no estamos diciendo que así, estamos tratando de, más para poner a agilizar nuestro cerebro. ¿Alguien más, hermano? Asegurarle la protección de su vida. Asegurarle la protección de su vida, podría ser una señal. ¿Alguien más? Tenemos 4. A lo mejor no sea ninguna de las que tenemos. Simplemente estamos haciendo un ejercicio, hermanos, para que preguntarle al texto a veces cosas. Y si no las hay, pues, ya no estaría Dios con él. ¿Vale? Ya no estaría Dios. Ya no estaría Dios con él. Sí, ahorita vamos a 16. Ya ese era el mío. Yo vi ese en el versículo 7. La misma advertencia divina de Dios contra los hombres cuando dice que cualquiera que matare a Caín será enjuiciado 7 veces. Parece que Dios puso un rótulo. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Eso es lo que yo pienso, según el texto. Es Como que si te pusieran algo aquí, no un rótulo. El que mate a este hombre va a ser castigado. ¿Quién no va a querer tocar? Parece ser, no estoy seguro, nomás es para que... considero, hermano, que, entendiendo la analogía que usted está haciendo, ¿no? Tal vez no es literalmente, pero sí espiritualmente, en el sentido de que Dios tenía contacto directo con la gente. Entonces probablemente Dios pudo haber hablado con la gente para decir, cuidado con el que toque a Caín, porque va a recibir castigo. Sí, Es que en el caso de Caín tenía
un distintivo especial como un sello Ajá, desde su trabajo, su vida errante y seguramente que se distinguiría entre los hombres, ¿verdad? Porque hasta este momento él es el primer asesino de alguien, ¿verdad? Y puede ser este distintivo que pueda diferenciar lo que dice Dios. Pero también puede ser una especie de rótulo, y yo creo que sería como... Estoy exagerando, ¿no? Sí, estoy exagerando. Pero bueno, también Sí, es muy importante, hermanos. Pero sí, quiero que nos quedemos con la frase. En otras palabras, Dios dijo: el que quiera vengar la muerte de Abel será castigado. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mía es. Porque, hermanos, ¿qué pasa cuando alguien hace algo y uno se toma su propia venganza? ¿Se para el problema? ¿Sí o no? Me parece que es de la idea de Dios. Yo soy el único que puedo vengar. Y en este caso podría ser también que Dios entraría en contrariedad en su forma de actuar. Porque si está castigando de esta manera o está tratando de ver que Caín vuelva en sí, que pida perdón y todas estas cosas, porque mató a su hermano, entonces Dios no va a matar, a dejar que mate otro, ¿verdad? Sí, En el caso de Caín, sí, claro. Sí. porque iría en contra de lo que está Sí. juzgando. Ven que sí podemos encontrar mucho, pensar en algunas frases. Y hermanos, me encontré el Salmo 109, anótelo ahí en su libreta, porque David, cuando se sintió atacado, David le pidió a Dios en oración que Dios se vengara por él. Y eso es muy importante, hermanos, aun cuando nosotros sabemos que alguien nos ha afectado, nos ha hecho daño, no tomar la venganza por nuestra propia mano, Señor. David, hermanos, se tomó el capítulo 109 del Salmo, 31 versículos para orarle a Dios, y en palabras se lo voy a expresar todo: Señor, véngase por mí, porque David sabe que Dios es un Dios justo para tomar venganza. Nosotros los seres humanos queremos vengarnos de nuestra manera y aún abusamos. Entonces, cuando pase algo, hermano, busquemos la reconciliación con Dios. Cuando hemos pecado, hay que buscar ese arrepentimiento, hay que buscar ese perdón, hay que buscar la reconciliación con Dios, hay que buscar la reconciliación con los hermanos, hay que estar dispuestos a olvidar, hay que estar dispuestos a perdonar, hay que estar dispuestos, hermano, a humillarnos para que las cosas se mejoren. El versículo 16 donde estamos, ¿cómo terminamos? Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de él. Mira, hermano, mire que la Biblia no dice como dijo de Adán, que Dios echó a Adán del huerto del Edén. En el caso de Caín parece ser que él solo dijo, me voy. Y salió. Prefiero vivir lejos de mi familia, prefiero vivir lejos de la sociedad, prefiero vivir lejos de Dios. Pero no estoy dispuesto a humillarme y pedir perdón. El ser humano, nosotros los seres humanos, un día tendremos que estar ante la presencia de Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a vivir cerca de Dios, un día Dios nos va a echar eternamente de su presencia. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos para arrepentirnos, para cambiar de vida, para confesar nuestros pecados y poder, hermanos, ahora sí, asegurar nuestra relación aquí en la tierra y en la eternidad con Dios. Porque los juicios de Dios van a ser justos. Si usted y yo queremos vivir lejos de Dios, Dios va a decir, bueno, no quiere vivir conmigo, pues vamos a estar lejos eternamente. Amén, hermanos. El pecado comienza en el corazón y después, hermanos, el pecado da luz, dice Santiago capítulo 2.
Dios buscó la reconciliación con Caín, Dios buscó advertirle antes de todo, no quiso entender, Dios buscó la reconciliación, Dios buscó el perdón, Dios buscó que se arrepintiera, tampoco lo quiso hacer. Entonces, el pecado se gesta en el corazón del ser humano, y si nosotros no hacemos nada, hermanos, nos van a llevar a la muerte. Porque la paga del pecado, Caín estuvo dispuesto a aceptar el precio del pecado. Yo le pregunto, según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Usted y yo estamos dispuestos a aceptar el pago del pecado? ¿Queremos la muerte? Si no queremos eso, simplemente vendamos a los pies del Señor. Arrepintámonos. Si no es cristiano, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice, el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Si usted quiere la salvación, puede venir arrepentido de corazón, confiese sus pecados, confiese su fe en Jesucristo, sea bautizado para el perdón de sus pecados y va a comenzar una relación con Dios. Si nosotros, hermanos, hemos estado lejos de Dios, y nuestra actitud, nuestra conducta nos ha llevado a separarnos de nuestras familias, aún de la sociedad y de la familia de Dios, pues cambiemos de mentalidad, arrepentámonos. Quiero estar cerca de la familia de Dios, quiero estar cerca de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano.